Es periodista, escritor y un gran humanista. Ha impartido conferencias en todos los estados del país sobre temas de política, historia y periodismo. Cursó la carrera de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Coahuila. También es licenciado en Lengua y Literatura Española y en Pedagogía por la Escuela Normal Superior de Saltillo. Cuenta con un diplomado en periodismo en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, y es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Escribe 4 columnas todos los días de la semana, las cuales se publican en 156 periódicos nacionales e internacionales. Además de escribir sus columnas diarias, cuyos chascarrillos e historias hacen reír y reflexionar a miles de lectores, también tiene una radiodifusora, Radio Concierto, primera estación cultural en México que pertenece y es sostenida por un particular. Hoy con nosotros, Armando Fuentes Aguirre, Catón. Don Armando Fuentes Aguirre, me da muchísimo gusto saludarlo esta noche y preguntarle usted cómo está. Bastante bien, Julio, con salud y con un gran gusto de estar en este programa que sé que tiene tanta audiencia y tanto reconocimiento. Es un honor y un placer para mí estar aquí con ustedes. Al contrario, querido don Armando, la verdad que el que está muy orgulloso el día de hoy soy yo. Para mí es un honor, después de haberlo leído y leído tantas veces, hoy no me va a quedar más remedio más que hablemos de política y cosas peores y yo ser nada más un mirador. Muy bien, pues estoy a la orden para hablar de los temas que ustedes quieran y que el público tenga interés en ellos. Señor, pues bueno, primero que nada, este programa lo haremos a manera de un homenaje, y es un homenaje a un hombre que ha sido un extraordinario historiador, escritor, periodista, pero desde luego también, don Armando, usted es un gran humanista. Bueno, como decían antes, aprendiz de todo y oficial de nada. Me he esforzado por satisfacer todos los intereses que a lo largo de la vida he ido acumulando y he terminado por saber muy poco de todo en vez de saberlo todo de muy poco. Esa era la definición de especialista que daba Ortega y Gasset. A propósito de un especialista, decía, es un bárbaro que sabe casi todo acerca de casi nada. Yo no sé casi nada de nada, pero he ido por la vida, Julio, feliz con esa santa ignorancia y no me han hecho falta muchos saberes para conseguir el máximo saber que hemos de buscar, que es el saber del bien, el saber de dar felicidad a los demás sin causar daño a nadie. Creo que esa es la mejor sabiduría. Creo que usted lo ha hecho muy bien a lo largo de tantos años, don Armando. Y Muchas bueno, gracias, Julio. yo quisiera preguntarle a usted un poquito de su historia y de por qué ha llegado a ilustrarnos a lo largo de tanto tiempo a través de tanto buen humor, de tantos buenos consejos y de tanta especialidad en ver la vida de una manera no solamente divertida, sino instruida y sobre todas las cosas, una manera que nos ha permitido a nosotros conocer la historia de nuestro país de una manera ligera, de una manera comprensible. Son palabras muy generosas esas, Julio, y que agradezco de todo corazón. Yo tuve la fortuna de nacer en una casa donde había libros. Mis padres eran de condición sumamente modesta. No diré que éramos pobres, porque eso sería melodramatizar la frase y ciertamente exagerada, pero en nuestro hogar no sobraba nada. Mi padre era un sencillo empleado de oficina, mi madre era ama de casa. No sobraba, como dije, nada en aquel modestísimo hogar
de clase media. Pero no sé cómo mis padres se la arreglaban para distraer unos cuantos pesos del gasto familiar y comprar cada mes un libro. Se alternaban en la selección del libro que iban a comprar. Un mes lo escogía mi madre, el siguiente mes le correspondía escogerlo a mi padre. Mi mamá, claro, escogía libros de poesía, de Acuña, de María Enriqueta, de Amado Nervo. Mi padre, por el contrario, gustaba de las novelas de aventuras y compraba entonces Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, las obras de Julio Verne, de Salgari. Pero en mi casa había libros y yo los veía, niño pequeño, como parte del menaje de la casa. Veía los libros con la misma naturalidad con que veía la mesa del comedor o el sillón de la sala. Nuestra casa era una casa pobre, vamos a decirlo, ahora sí. Tenía pisos de barro, paredes encaladas, techo de terrado. Era una casa muy modesta, pero tengo muy grabado un recuerdo infantil. Iba yo a las casas de mis amiguitos ricos, el hijo del banquero, el hijo del comerciante próspero, el hijo del gran industrial. Sus casas eran verdaderas mansiones, tenían piso de mosaico, que entonces era un lujo inusitado, las paredes estaban enyesadas, los techos eran de tejas, pero yo salía de esa casa compadeciendo a sus habitantes. Decía yo en mi interior, han de ser pobres, no tienen libros. Y no me equivocaba, Julio, eran en verdad pobres. Lo único que tenían era dinero. Y en mi casa había libros, que es la riqueza mayor que en una casa puede haber, porque cada libro es como una ventana que se abre al mundo y que nos permite apreciar lo humano en su más completa dimensión. Y como empecé a leer desde muy niño, también desde muy niño empecé a tener la afición de escribir. El que lee tiende naturalmente a escribir. Y pienso que esa vocación inicial nació de los libros que en mi casa había. En el momento que le llega después de su paso, desde luego, por el Colegio Ignacio Zaragoza, por la secundaria normal de Coahuila, por el bachillerato, también en una etapa normal de vida, llega a escoger su carrera y finalmente usted se decanta por ser licenciado en Lengua y Literatura Española y en Pedagogía por la propia Escuela Normal Superior de Saltillo. Pero en esos tiempos no era muy común eso, ¿no? Que se haya preparado como un buen estudiante. Muchas gracias, Julio. A mí me dio por estudiar. Hice la carrera de abogado. Después, como se ha dicho, hice mi maestría en Lengua y Literatura Españolas. Estudié Pedagogía y Ciencias de la Educación y fui a la Universidad de Indiana en Estados Unidos y ya como aprendiz de periodista, vamos a decir, a completar allá una especie de preparación que había yo adquirido en el oficio del periodismo. Entonces, tanto el Ateneo Fuente, institución gloriosa de la educación superior en Coahuila,
como la Benemérita Escuela Normal, me dieron una formación que me ha acompañado a lo largo de la vida. De la escuela normal, yo aprendí el orden, la disciplina, la responsabilidad para hacer un trabajo. Y del Ateneo Fuente adquirí el valiosísimo valor de la libertad, es decir, de no someter la vida y el quehacer de uno a ninguna otra voluntad que no sea la propia. Y de eso derivé yo una buena combinación que aplico en mi tarea de periodista. Nunca dejo de escribir un solo día, pero escribo con la absoluta libertad que da el ser dueño de mi propia voluntad. Esta experiencia también lo llevó, usted a temprana edad se incorpora también en la Universidad Autónoma de Coahuila como catedrático, pero desde 1963 y luego también llega hasta ser secretario general y director del propio Ateneo Fuente. Sí, fui muy afortunado en el sentido de poder servir a la universidad. El cargo universitario que más me honró fue el de ser director del Ateneo Fuente, institución de la que fui primero alumno, después maestro y finalmente director. Y el hecho de haber dirigido esa institución a la que los coahuilenses llaman el glorioso Ateneo Fuente es uno de los orgullos o de las ufanías mayores de mi vida. Y la cuento como un honor que me habrá de acompañar hasta el final. Quienes estamos involucrados en el área de la comunicación, también recordamos su paso en la fundación en 1980 de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, en donde pues también toda la región del país, por allá por sus rumbos, pero también desde acá, desde el centro del país, le reconocemos con orgullo, con agrado y con gratitud esa parte de su vida. Yo me formé como periodista en la misma forma en que todos nos formábamos en aquella época de juventud. Es decir, me formé en la práctica diaria del oficio, en el ejercicio cotidiano de escribir para un periódico, porque en aquellos años no había, obviamente, en mi ciudad una escuela de periodismo o una facultad de ciencias de la comunicación. Y cuando fui director de un periódico, me di cuenta de la extraordinaria falta que hacían profesionales del periodismo, vale decir, gente que se hubiera formado en las aulas para dedicarse profesionalmente al bello oficio de ser reportero o de ser jefe de redacción o jefe de información. Y de ahí nació la idea de fundar una escuela de ciencias de la comunicación, cosa que hice en ese año, el año 80, y ahí se han formado ya muchas generaciones de buenos comunicadores, de excelentes periodistas, de hombres y de mujeres que conocen y llegan a dominar incluso las tareas del comunicador. Eso también es un motivo de gran satisfacción interior para mí. También se dio tiempo de crear por aquellos años y dirigir el periódico Vanguardia, ser su fundador. Fui cofundador del periódico y su primer director, y sigue siendo hasta la actualidad un medio de comunicación sumamente importante, no solo para Saltillo, sino para Coahuila y toda la región
de esta parte de nuestro país. Ser director de un periódico implica un conocimiento de lo que es toda la tarea de hacer un periódico. Yo empecé a trabajar en periódicos desde abajo, como suele decirse. Mi primer trabajo fue el de ser corrector de pruebas de un periódico de la organización García Barseca, que había en Saltillo, mi ciudad, y que se llamaba El Sol del Norte. Ahí empecé yo con esa tarea de corrector de pruebas, que no era un trabajo de redacción, era un trabajo de taller. Vale decir que yo no estaba en las oficinas del periódico, yo estaba en el taller del periódico. Y entonces tuve la fortuna de recibir mi aprendizaje de aquellos beneméritos tipógrafos, herederos directos de la tradición de Gutenberg, los prensistas, los formadores, los cablistas, todos aquellos que hacían materialmente con sus manos el periódico, porque entonces no había todas aquellas modernidades que hacen ahora del periódico un ejercicio muy técnico, muy digital. Entonces era un oficio manual y yo aprendí desde abajo el oficio de ser periodista. De modo que cuando llegué a dirigir un periódico, nadie podía contarme nada acerca de los diversos puestos, del escalafón del periódico, porque yo había recorrido todos esos cargos. Fui reportero, fui jefe de información, jefe de redacción, hasta llegar a dirigir un periódico. Recuerdo perfectamente las áreas del taller del periódico por cuestiones familiares. Mi esposa, 3 generaciones, don Luis Farfán Ramírez en Guanajuato, fundó el periódico Evolución, el primer periódico en Guanajuato, y mi esposa, María Eugenia, es su nieta. Me tocó vivir los talleres, el linotipo, la prensa, el revelado, esas presiones del papel y de la tinta que a veces había y a veces no había tanta. Nada puede superar el olor de la tinta, Julio. Es como en el caso de los libros. Yo leo mucho, pero a mí me gusta leer los libros en los libros, es decir, percibir su acariciarlos, verlos junto a mí, y no en esos artilugios que ciertamente son valiosos, que representan una maravilla, uno de los mayores avances en la comunicación de nuestro tiempo, pero yo estoy, como antes se decía, chapado a la antigua, y mis lecturas son en el libro, que tiene cuerpo y que tiene alma. Y entonces me gusta leer los libros en los libros. El aroma de los libros tiene algo que engrandece y que obviamente también ennoblece. Es uno de los aromas que acompañan nuestra vida y que son insustituibles. Los libros en modo digital no huelen a nada, y por eso es preferible, al menos en mi caso, leer los libros no solo en su alma, sino también en su cuerpo, como objetos que están cercanos a nosotros y que podemos tocarlos como se toca el hombro de un buen amigo para decirle nuestro aprecio, nuestra estimación, y para expresarles que los valoramos como lo que son, buenos amigos. Esos son los libros, amigos buenos. Don Armando, yo tengo una pregunta. Su seudónimo, Catón, tengo entendido que usted no lo escogió.
No solo no lo escogí, Julio, sino aprovecho esta ocasión tan valiosa para mí para hacer una sincera confesión. El seudónimo de Catón no solo no lo escogí yo, sino que no me gusta, porque todas las palabras terminadas en on tienen una especie de connotación dura. Sucedió esto. De corrector de pruebas, que era un trabajo nocturno, que yo disfrutaba enormemente, porque aquellos tipógrafos de que hablé antes me adoptaron como a una pequeña mascota. Yo entonces tendría apenas 20 años y me enseñaban el oficio y me ayudaban a cumplir mi tarea cotidiana. Pero lo mejor de todo es que al final de la jornada de trabajo, ese final era a la 1 o 2 de la mañana, me llevaban con ellos a los insignes lugares que visitaban, que eran gloriosas cantinas y otros sitios que, por ser esta una entrevista seria, no puedo mencionar ahora. Yo estaba feliz. Aquello era para mí un paraíso terrenal. Pero mis padres no estaban contentos de que yo trabajara en jornada nocturna y me pedían que buscara en el mismo periódico algún trabajo que pudiera hacer por la mañana. En cierta ocasión el director me ofreció una plaza de reportero porque se dio cuenta de que yo hacía bien mi trabajo. Ahí aprendí, Julio, que cuando uno hace bien las cosas, siempre hay alguien que se da cuenta de eso. Lo mismo que cuando hace uno mal las cosas, también alguien se percata de eso. El director se dio cuenta de que yo hacía bien mi trabajo, me esforzaba por cumplir bien mi tarea, y cuando quedó libre una plaza de portero, me la ofreció. Yo no quería dejar aquel trabajo tan bello que tenía de noche, pero por dar gusto a mis padres, acepté aquel trabajo de reportero, que obviamente era un trabajo diurno. Luego se me ocurrió hacer una columna, la escribí, se la llevé al director, la leyó e hizo el siguiente comentario. Yo no me desanimé. Al día siguiente le llevé otra y otra al siguiente día y otra al día después, y una columna le llevaba cada día. Y el mejor comentario que alcancé a oír de él fue, no están mal, pero podrían estar mejor. Y yo me esforzaba en hacerlas mejor. Un día llego al café donde nos reuníamos los reporteros y uno de ellos dice, ¿ya vieron la columna que salió hoy en El Sol? Está muy buena. Y yo dije, ya me ganaron la idea. Y pregunté, ¿quién firma esa columna? Y me dicen, la firma un tal Catón. Yo pedí el periódico y la columna que venía ahí firmada por Catón era una de mis columnas. Corrí al periódico, le pregunté al director, oiga, ¿y esto? Me dice, esto columna ya va a salir todos los días. Y eso de Catón, y me dijo, así te vas a llamar. De manera que no escogí yo ese seudónimo. Seguramente no lo habría escogido, porque el Catón de Roma era un hombre áspero, de conducta muy severa, muy riguroso en su manera de ser, de actuar, y ciertamente todas esas son características que yo no tengo. Yo tiendo más bien a la benevolencia, a la tolerancia con los defectos de mi prójimo, porque sé que los míos
son más grandes, son mayores que los de él. Y entonces mi espíritu no es el espíritu catoniano, no es el espíritu de Catón, el censor. Es un espíritu más benevolente, más amable. Y entonces, como se dice en lenguaje campirano, el seudónimo de Catón no me cuadra. Eso quiere decir que no me queda y también quiere decir que no me agrada. Pero he terminado por resignarme cristianamente a cargar con ese remoquete de Catón. Mis sobrinos me dicen tío Catón, y para la gente soy Catón. Hay muchas personas que no conocen mi nombre. Tengo, por ejemplo, Julio, mensajes, sobre todo de damas, en que se quejan de la audacia de los chistes de Catón, que les parecen pijosos, y luego dicen, debería Catón aprender a su vecino de página, don Armando Fuentes Aguirre. Ese es un hombre muy espiritual, es piloto. No saben que Catón y Armando Fuentes son la misma persona. Aquí hay dos cosas que nos deben de dejar una buena enseñanza. Primero, que de 1961 a la fecha que le han otorgado ese seudónimo de Catón, usted tiene una tolerancia extrema al castigo y lo ha Una adoptado tolerancia extraordinariamente, muy enorme, duradera. enorme. Y la otra es que efectivamente quienes tenemos el gusto de conocerlo y disfrutarlo, pues en la realidad su persona no tiene nada que ver con Marco Porcio Catón, el estadista romano, para nada, para nada. Efectivamente, quien busque esa definición, pues va a encontrar que es un censor que juzga con severidad y tal en la antigua Roma, pero pues nada que ver con usted. Pero para mayor Vuelvo a decir consuelo, que no me gusta el seudónimo, pero también tengo la seguridad de que al Catón romano tampoco le habría gustado que yo llevara su nombre. De modo que estamos empatados. oiga, don Armando, pero a ver, vamos a, en esta segunda etapa del programa, yo quisiera, aunque la historia personal es fascinante, para mí usted es un hombre que día a día, porque, y lo puedo decir día a día, porque usted escribe los 365 días del año, y lo he escuchado decir que Bueno, salvo con una excepción. cuando es año bisiesto. Cuando es año bisiesto, entonces son 366 días en el año. Tengo la terquedad, como decía Antonio Machado, tengo la terquedad de la mosca. Y entonces no pasa día sin que yo realice mi tarea. Esa fue una de las cosas que aprendí, como dije antes, en la escuela normal. El hacer la tarea todos los días. Tengo décadas, más de las que quisiera, en las que no he fallado un solo día en entregar a tiempo mis columnas. Y hago 4 columnas diarias. Julio, la gente conoce básicamente de política y cosas peores. También la columna que se llama Mirador tiene un numerosísimo grupo de lectores. Pero además de eso escribo un epigrama que se llama Manganitas y hago todos los días también una columna que se llama Presente lo tengo yo, que es la columna del cronista de Saltillo y que se publica solamente en mi ciudad. De tal manera que escribo 4 columnas diarias todos los días del año. Esa disciplina es lo único de lo que puedo sentirme legítimamente ufano y verdaderamente orgulloso. Es una maravilla, don Armando. Fíjese usted que un tocayo suyo, Armando Álvarez Domínguez, nacido en 1939,
quien fuera secretario particular mío en Canal 11 durante casi 8 años, Muy lo bien. primero que hacía don Armando Álvarez Domínguez al llegar a Canal 11 era dejar sobre mi escritorio un recorte de periódico. Cualquiera hubiese pensado que era la síntesis política. No, era la columna de don Armando Fuentes Aguirre, denominada De Política y Cosas Peores. Porque Bueno, me favorecía como tocayos que éramos y ir en abono de esa calidad de tocayos que no hay Armando malo. De tal manera que ese favor que don Armando me hacía es para mí motivo también de agradecimiento. Lo mismo, Julio, que el hecho de mencionarlo. Es algo para mí muy alentador. pues la verdad, don Armando, que aquí los dos Armandos me hacían el día, porque yo iniciaba indudablemente de muy buen humor mi trabajo en el canal después de haber leído esa columna que no nada más estaba llena de inteligencia, sino también de creatividad. Esos nombres, don Armando, no entiendo de veras esa memoria privilegiada para hacer esa cantidad de nombres y ese humor en cual plasmaba usted y hacía ese tejido entre política y humor, pues nadie se podía sentir agredido porque la realidad es que nos dejaba bien enterados, pero muy divertidos. Bueno, a propósito de los nombres, hay muchos lectores que me dicen que se divierten mucho con los nombres que uso. Eh, Todos ellos son nombres inventados. Al principio usaba yo nombres raros, pero existentes, y nunca faltaba alguien que protestara o que se molestara por el uso de tal o cual nombre, que yo pensaba que nadie lo llevaba ya. Por ejemplo, alguna vez usé el nombre Homobono. Es un nombre verdaderamente raro, pero recibí 3 cartas. Entonces no había eso de mensajes electrónicos, todo era por correspondencia, y recibí 3 cartas de lectores furiosos que se quejaban y protestaban por el uso del nombre Homobono, 2 que se llamaban así y uno cuyo padre se había llamado Homobono, y que manifestaban su enojo por el uso en comicidad del nombre Homobono. Entonces decidí cortar por lo sano e inventar mis propios nombres. Y eso dio buen resultado porque es uno de los elementos o de los contenidos de la columna que más divierte a los lectores. Pero sí opté por usar mejor nombres de mi propia creación, sobre todo para evitar lastimar a cualquier lector u ofenderlo, cosa que estaba verdaderamente lejos de mis propósitos. Yo procuro no lastimar a nadie, incluso cuando hago la crítica de los políticos, procuro hacerla con el ánimo más positivo, lo que en lenguaje coloquial o popular se suele nombrar crítica constructiva, aunque las más de las veces no la toman así y la toman como una especie de ataque personal, siendo que no es más que señalar una actuación que considero indebida y, y exhortar a una conducta que sea de mayor bien para nuestro país. Hay un tema que me ha llamado la atención y que poca gente sabe, don Armando. Yo me enteré de ello porque cuando fui director de Canal 11 y presidente de la red de televisoras y radiodifusoras públicas de México, yo me enteré de la estación de radio que usted también ha fundado, una estación de radio por demás peculiar que, si mal no recuerdo, en 1997 el propio presidente de la República, Ernesto Zedillo, tuvo a bien en aquel momento inaugurar en un mes de febrero.
¿Qué ha pasado con esa estación? Yo sé que a usted, y debe de ser, me debe de sonar lógico que a usted con el poder narrativo y creativo que tiene, la radio para usted ha de haber sido en su infancia y juventud también una gran compañera, ¿no? Vuelvo a reconocer, Julio, el caudal de información sobre mi trabajo que posee. Eso es propio de buen periodista, de buen entrevistador, y lo reconozco y lo agradezco. La radio ejerció sobre mí, Julio, desde siempre una extraña fascinación. Tengo un recuerdo infantil que no se borra. Niño quizá de 3 años, yo me acercaba al aparato de radio que escuchaban en la sala mis padres y pensaba que dentro de esa gran caja había hombrecitos y mujercitas diminutos que desde adentro hablaban y cantaban. Los imaginaba yo como pequeños seres de un mundo mágico e irreal que era la radio. A los 14 años le pedí la oportunidad a un empresario radiofónico de mi ciudad de hacer un programa de radio con música clásica, que ya desde esa edad a mí me gustaba mucho la música clásica. Y me dijo, pues para eso necesitas conseguir tu licencia de locutor. Y fui a México y presenté en la antigua SCOP, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en el bello edificio Porchola. Y ahí en 2 días presenté una serie de exámenes sobre materias muy diversas, pronunciación en lenguas extranjeras, legislación de la radio, se nos hacía narrar una imaginaria corrida de toros o hacer la crónica de un inventado partido de béisbol, se nos analizaba nuestra capacidad de lectura. Entonces, después de esos días de exámenes, obtuve mi licencia de locutor. 14 años tenía yo y recuerdo muy bien las palabras que don Eugenio Méndez Docurro, que era a la sazón director de radio de la Secretaría de Comunicaciones, me dijo al entregarme mi licencia, me dijo, es usted el locutor más joven de México. Y pude hacer entonces mi programa, al que le puse como nombre Concierto. Pasan los años, yo siempre soñaba con tener mi propia estación y se presentó la oportunidad de obtener un permiso, no una concesión, un permiso para operar una estación de radio cultural. Y le puse también Radio Concierto, en memoria de aquel programa que casi de niño había empezado yo a hacer en la radio de mi ciudad. Con mucho sacrificio, adquirí el transmisor, la antena, etcétera, etcétera, y empecé a hacer la transmisión de la música que a mí me gustaba. Un día recibo un telefonema de un buen amigo, Carlos Almada, y me dice, tengo aquí en la línea a uno de tus 4 lectores que te quiere saludar. Y ese lector era el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Y me dijo, sé que tiene usted una estación de música clásica, que es la única en el país fundada y sostenida por un particular. Y quiero ir a inaugurársela. Uy, aquel fue un honor muy grande. Y el 27 de febrero de 1997, el presidente de la República vino e inauguró nuestra estación.
De tal manera, Julio, que el próximo febrero Radio Concierto llega a cumplir 25 años, cumpliendo su labor de transmitir las 24 horas del día lo mejor de la música. Nuestro lema es lo más clásico de la música popular y lo más popular de la música clásica. Yo siempre dije que esa estación era mi sueño, pero a veces afrontamos dificultades para mantenerla en el aire. Y entonces mi esposa, con muy buen sentido, me dice: yo sé que Radio Concierto era tu sueño, pero ahora ese sueño te está quitando el sueño, porque las dificultades económicas que afrontamos a veces son verdaderamente considerables, pero contra el viento y la marea, contra todas las tempestades, hemos logrado sostener nuestra estación, que los altillenses consideran como un orgullo de su ciudad. Les pertenece sin lugar a dudas, y mire cómo son las cosas. Don Eugenio Méndez Docurro, veracruzano, por cierto, politécnico, tuve el privilegio de que fuera parte de mi consejo cuando yo fui director de Canal 11. Don Eugenio... Pues compartimos entonces el honor de haberlo conocido y en alguna forma de haberlo tratado en mi caso. Don Eugenio Méndez, yo recuerdo, porque don Eugenio Méndez nació el 17 de abril de 1923 y falleció, si mal no recuerdo, el 23 de agosto de 2015. Cuando estábamos en Canal 11 todavía, en un evento en el cuadrilátero del Casco de Santo Tomás, don Eugenio llega con su guayabera blanca y le piden unas palabras. Él no formaba en ese momento parte del presidium, pero alguien lo descubre en el público y le pide que tome la palabra. Se para y toma la palabra, empieza a hablar y llega un viento muy fuerte y sopla y se lleva su discurso o una hoja donde él había hecho unas anotaciones. Se lo lleva y una niña edecán, una jovencita, va y recoge las hojas del piso y se las vuelve a llevar y pretende retirarse del podium, del presidium, y le dice a la niña: no, niña, las hojas como quiera se pueden ir, pero usted aquí se queda. Con un sentido del humor y una magia que tenía para que la gente lo quisiera, que arrancó un aplauso generalizado en el cuadrilátero. Qué bella anécdota esa, Julio. Celebro haberla conocido, porque verdaderamente yo entiendo que don Eugenio fue una figura de la radio y de la comunicación en general, que mucha gente quiso y que más gente admiró. Un hombre apasionado. Yo lo felicito por su estación de radio, don Armando, porque yo sé lo que se sufren en las estaciones públicas de radio y televisión. Yo siempre he dicho que la televisión pública en México es como el mexicano común. Tiene ausencia de padre, exceso de madre y abundancia de hermanos. Y así es la... es muy buena expresión esa. Desde luego, Radio Concierto no es solo obra mía. En ella participa toda mi familia y un grupo de excelentes colaboradores, verdaderamente nobles y entregados a su tarea, y a ello se debe fundamentalmente, no a mí, la existencia de esa estación de radio, que ojalá las circunstancias permitan que siga en su labor que nosotros ponemos en el lema de la estación: Radio Concierto, en el aire, música que no se lleva el viento, porque ese es el tipo de música que transmitimos. Es padrísimo el eslogan y la estación es buenísima, la he escuchado muchas veces. Ya casi
Ya casi para terminar, don Armando, y no cansarlo y no abusar de usted, yo podría estar horas, pero no quiero cansarlo ni abusar de usted de ninguna manera, de su generosidad, pero ahí la gente sabe poco de esta faceta también de usted y su familia. No solamente han alimentado la cultura y el oído de la gente de la región con radioconcierto, también han alimentado muchas bocas en el comedor de Ejido Potrero de Ábrego de Arteaga, allá en Coahuila. Una obra Bueno, noble que ayuda a mucha gente. si hablara yo de ese comedor, Julio, estaría saludando con sombrero ajeno, como dice el proloquio popular, porque verdaderamente esa es una obra de mi esposa, María de la Luz. Nosotros llegamos a esa comunidad campesina y advertimos en los niños un gravísimo problema de desnutrición, con todas las ominosas señales que esa falta de alimento deja ver en los niños. Y entonces nos propusimos hacer ese comedor que tiene ya más de 40 años de estar funcionando, darles el alimento diario a los niños que concurren a la escuela, tanto primaria como secundaria, de la comunidad. Y hemos visto casos conmovedores de profesionistas que ahora nos dicen, usted me dio de comer durante varios años porque yo estudié en la escuela del Potrero de Ábrego. Y eso verdaderamente es una labor de bien que mi esposa realiza y a ella corresponde todo el mérito de ese comedor comunitario que también contra todos los vientos y todas las mareas ha subsistido a lo largo de los años. Pero el mérito en un 100% le corresponde a mi señora, señora en el sentido de esposa y señora también en el sentido de dueña. Yo he hecho castillos en el aire, Julio, y ella se ha encargado siempre de ponerles los cimientos. De modo que sin ella, sin mi esposa, sin mi señora, sin mi mujer, yo no habría hecho nada de lo que he realizado. Pues para doña Lulú, que para quienes le tenemos afecto es doña Lulú, para su nombre María de la Luz de la Peña, Así es. pues la verdad es que un abrazo enorme porque son un gran equipo, son un matrimonio padrísimo, son entrañables y yo sé que cuando usted anda inquieto me lo mandan directamente a escribir y ella se encarga de que el mundo ruede y que todo salga perfectamente bien. Yo hago lo más facilito, Julio, que es escribir, y ella se encarga de todo lo demás, de tal manera que somos un equipo del cual el elemento más modesto y menos importante soy yo, y ella es la que lleva la parte mayor de ese esfuerzo. Don Armando, pues no me resta más que agradecer haciéndole dos últimas preguntas que tienen mucho que ver con mi inquietud respecto al trabajo diario que usted plasma y en el que ambas cosas las mezcla con especialidad, con especial sagacidad. Una de ellas es qué significa para usted el humor. Y la otra pregunta, porque va ligada y lo refleja usted en su trabajo, ¿qué significa para usted? Y así iniciamos esta conversación. ¿Qué significa para usted la libertad? Bueno, esto del humor se nos da muy bien a los mexicanos. Siempre se ha dicho que ante una situación trágica, los argentinos hacen un tango y nosotros los mexicanos hacemos un chiste. Esto no es para evadirnos de la realidad,
Por el contrario, el humor para el mexicano representa el plantarle cara a la realidad y decirle, aunque sea una realidad adversa, aquí estoy, no me voy a mover aunque tú me amenaces y te respondo con un chiste, con una broma. Además, el humor es la mejor manera de comunicarnos con el prójimo. Una sonrisa es un modo gentil y elegante de relacionarnos con nuestro prójimo. De modo que el humor unido al amor es el mejor regalo que a nuestro prójimo podemos hacer. ¿Y la libertad? La libertad es el bien más preciado. Decía Cervantes, por la libertad el hombre puede y debe dar la vida. Eso es un elemento indispensable que no debemos permitir que nadie la amenace. Cuando estamos en presencia de algún gobernante con tendencia dictatorial, hemos de estar alerta para evitar que alguna de sus acciones atente contra ese derecho natural que es la libertad. Un derecho natural es aquel que la persona humana tiene por el solo hecho de ser persona humana. No se lo da ningún gobernante, no se lo concede ninguna ley. Nace con él y es entonces un patrimonio sin el cual la vida no se puede concebir. Hemos de defender nuestra libertad por encima de todas las amenazas. Don Armando, pues no me resta más que agradecerle este tiempo que me ha brindado. Primero que nada, hacerle un reconocimiento como ser humano, como persona, porque nos engrandece el día, nos lo hace hacer que valga la pena, pero sobre todo porque nos da la oportunidad de reír, pero también de reflexionar. Julio, usted me ha hecho en esta entrevista dos grandes favores. El primero, haberse informado como se informó tan cabalmente, tan cuidadosamente acerca de mi persona y de mi vida. Y luego haberme permitido con sus preguntas hacer confesiones que no había hecho y que pienso que van a interesar a quienes oyen y ven este magnífico programa. Muchas gracias otra vez, Julio, por ese honor, por ese privilegio. Se le quiere mucho, esperemos que seguirlo leyendo por muchos años más. Agradezca a su familia, a la señora Lulú, habérmelo prestado a estas horas de la noche y desde luego también a don Javier, a Javier su hijo, mi Javier Sazo, que ahí anduvo echándome la competencia en los temas de poner la cámara y el micrófono, y lo cual hizo posible Sin esta él no entrevista. podría yo ejercer este oficio de comunicación, porque yo, Julio, estoy muy negado para estos artilugios modernos. Y entonces Javier es mi auxiliar, mi brazo derecho y también mi brazo izquierdo cuando se trata de entrar en comunicación a través de estos maravillosos aparatos que yo no sé verdaderamente operar, pero que me permiten satisfacer el afán de comunicarme con mi prójimo, como gracias a Julio he logrado hacer en la medida de mi capacidad en esta entrevista que a mí me ha dejado tan satisfecho. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches ambos y les envío un gran saludo, ya nos veremos pronto. Igualmente, Julio, y gracias otra vez. Muy buenas noches, muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego.